¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Víctor Aguirre, director de VIP Protection. La verdad es que estamos hoy muy contentos, estamos muy felices porque estamos abriendo nuestra sección de convergencia y pues ni nada más ni nada menos que con Mariana Moguel, que es nuestra madrina, en donde vamos a ver en esta parte de convergencia la seguridad privada con la seguridad pública y traer gente experta de nuestro país, de gente de la política, gente que con iniciativas que están trabajando y lo más importante que es gente joven, son las nuevas generaciones. Entonces, de verdad estamos regocijados. Muchísimas gracias, mi querida Mariana, por estar. Bienvenida a esta sección de convergencia. Muchas gracias, es un honor para nosotros el que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo para poder hablar de esta seguridad, que es uno de los, sin duda, problemas que está acogiendo nuestro país y que tanto nos preocupa. Bienvenida, Mariana, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Víctor. Muchas gracias a VIP Protection y porque también la importancia, ¿no?, de la seguridad privada, sus opiniones, sus intervenciones, también en el ámbito público, creo que es fundamental. Sí. Y hoy, más que nunca, ¿no?, con los datos del ENVIPE, la percepción de inseguridad que tienen las y los ciudadanos, y pues estas noticias tan terribles con las que nos levantamos y nos dormimos, en donde tenemos un México ensangrentado, sí, y que por supuesto esto duele profundamente a las y los mexicanos. Muchas gracias, y yo creo que va a ser muy importante saber tu opinión como gente de la política, como la nueva generación que va a tomar las riendas de nuestro México, el poder coadyuvar en determinado momento a través de entre lo privado, me refiero a la seguridad, y la parte de la política, sin duda pueda ser beneficioso para nuestro México, que tanto lo requiere. Bienvenida nuevamente. Si ustedes me permiten, voy a leer. Yo creo que ya la conocen, ya la han visto, porque es una mujer muy luchadora, que no para. Yo luego me quejo de que tengo el teléfono, pero ahora que he tenido el gusto de estar conviviendo con ella, no para con su teléfono. Y alguien muy consciente, ¿sabes? Que quiero leer porque vas a poder dar cuenta de su preparación, que pues viene de igual de donde venimos, estudio de escuelas públicas, de un CCH, y bueno, su trayectoria. Y eso le da un valor bien importante, independientemente de su juventud, la experiencia que ha llegado a tener y los logros que ha llevado. Entonces, si me permites, mi querida Mariana, me voy a permitir leer tu semblanza. Bueno, Mariana Moguel es una destacada política con una trayectoria llena de logros. Estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades de CCH Sur y se graduó en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Comenzó su carrera política en el año 2006 como brigadista y ha ocupado varios cargos públicos notables. Fue jefa del Departamento de Políticas de Género y subdirectora de Participación Ciudadana en la delegación Miguel Hidalgo. Algo que tengo que celebrar, hago una pausa, es la fuerza y su lucha por las mujeres que hoy por hoy, bueno, es un tema que también nos gustaría que platicaras en otra invitación, porque te queremos ver por aquí muchas veces, mi querida Mariana. Sí. En el año 2012 se postuló como candidata por el PRI y el Partido Verde Ecologista a diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Más adelante fue coordinadora de comités ciudadanos y unidades habitacionales en el comité directivo del PRI en el Distrito Federal, y también formó parte de la Secretaría de Gobernación como directora general. En el año 2015 logró un hito al convertirse en la primera mujer en ganar un distrito por mayoría en 18 años, representando al Partido Revolucionario Institucional en Milpa Alta y Tláhuac. Además, asumió el cargo de expresidenta del Comité Directivo del PRI Ciudad de México en el periodo 2015-2017. Es fundadora
del movimiento Las Insurgentes, cuyo enfoque es brindar apoyo a las mujeres en la Ciudad de México y en todo el país. Como diputada local de Milpalta y Tláhuac, lideró la Comisión del Desarrollo Social y desempeñó roles en varias comisiones, incluyendo Hacienda, Derechos Humanos y Desarrollo Rural. Durante su tiempo como diputada impulsó iniciativas significativas como la ley de padres solos, importante, la ley de comedores sociales, la ley de violencia simbólica y mediática. Además, gestionó más de 76,000 acciones sociales en áreas como vivienda, salud, educación, deporte y espacios públicos, que es lo que tanto le hace falta a nuestro México. En el año 2019 recibió una invitación para unirse a la campaña del doctor Jorge Narro Robles, donde contribuyó en la sección de líderes y dirigentes partidistas del PRI, realizando recorridos en todo el país. Su currículum refleja una carrera política llena de logros y un compromiso sólido con el servicio público y la mejora de la sociedad, que sin duda es un buen principio y un buen comienzo en fortalecer esta parte con nuestra sociedad. Pues mi querida Mariana, como alguien con experiencia en el ámbito político y en temas de seguridad, ¿cómo crees que las nuevas generaciones puedan contribuir a mejorar a la seguridad en nuestro país? ¿Cuál es tu opinión? Bienvenida nuevamente, mi querida Mariana. No, muchísimas gracias. Creo que, bueno, pues somos todos los que debemos de contribuir. Hoy, por ejemplo, estaba viendo los datos del ENVIPE, de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad. En 2021, por ejemplo, ocurrieron 13,654 robos o asaltos en la calle o en el transporte público, que era lo que platicábamos hace rato, sí, ¿no? El robo a transeúnte. Y en la mitad de estos crímenes las víctimas estaban presentes. El 60% de estas personas víctimas de la delincuencia en la ciudad pues sufrieron daños económicos. Pero más del 90% de estos delitos ni siquiera se denuncian. Es cierto. Por miedo, por pérdida de tiempo o por desconfianza a la autoridad. Entonces, lo que estás hablando de que 7 de cada 10 habitantes consideran que la seguridad pública es el problema más grave que enfrenta la capital, y otros 7 de cada 10 no se sienten caminando solos por la noche cerca de sus casas, que eso ya es terrible porque evidentemente modifica, ¿no?, tus dinámicas, tus lógicas, y ahorita voy a entrarle al tema de M de mujer, porque quienes más se ven afectadas por estos datos, por estos porcentajes, somos nosotras las mujeres, que tenemos que cambiar nuestros roles y dinámicas de vida incluso, y nos vamos a un hacinamiento a nuestras casas, no encerrarnos a nuestras casas, porque procuramos salir con luz y meternos con luz, porque incluso las percepciones de inseguridad, que antes, te pongo un ejemplo, hace poco, no mucho, unos años, la mayor percepción de inseguridad era dentro del hogar. Sí. No en violencia familiar. Y hoy se ha ido, evidentemente, desplazado este dato a cifras como las que ahorita te estoy leyendo, en donde principalmente las mujeres, pero bueno, las y los ciudadanos se sienten más inseguros en el cajero, en el transporte público, en el espacio público, en el parque, en fin. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cambias tus dinámicas de vida, lo que no debería de ser así. Al contrario, el Estado está para garantizarnos a las y los mexicanos, a las y los ciudadanos, que haya un Estado de Derecho y por supuesto que contemos con seguridad pública. Pero aquí fíjate que está leyendo que 1 de cada 2 habitantes de la Ciudad de México siente que su seguridad está comprometida en su propia colonia. Sí. Entonces, me decías, ¿cómo podemos todos, evidentemente, contribuir? Pues mira, aquí está, aquí te lo está diciendo la misma gente con los datos del ENVIPE, ¿no?, que es la encuesta de victimización, o sea, que son datos importantísimos, que yo creo que no solamente tiene que ver con la parte reactiva. Yo siempre he dicho
en todas en las causas por las que he luchado, que somos sociedades reactivas y que se nos olvida también las partes preventivas. Sí. Y que además hay un componente que es fundamental, que se llama la participación comunitaria, que se llama la participación ciudadana, la participación de involucrar a las y los ciudadanos, no solamente a las y los jóvenes, sino cuando tú tienes, por ejemplo, una policía de proximidad, conoces quién te cuida y evidentemente además hay un involucramiento y además generas toda una política pública de prevención del delito, entonces creo que son apuestas ganadoras, no solamente el llegar hasta la parte reactiva, sino como también vamos desde la parte preventiva. Y ahí no solamente entra la parte de quienes están al frente de tomas de decisiones, porque además tú lo sabes muy bien, Víctor, sí. Los alcaldes en la Ciudad de México, los presidentes municipales en los estados, pues bueno, pueden solicitar a sus gobiernos estatales o tienen capítulos donde puedes comprar una patrulla más al gobierno, etcétera, pero realmente no tienen una injerencia, ¿no?, en la seguridad de sus municipios, ¿no? En este caso en la Ciudad de México, pues bueno, está completamente centralizada. Y con estas cuestiones que tristemente ha desaparecido el gobierno, como lo platicábamos, que es la Policía Federal, que era una policía que tenía un nivel de profesionalización altísimo, ¿no? En donde además creo que así como en la parte empresarial, ¿no?, la parte privada coadyuva de manera importantísima la parte pública, ¿no?, en donde sus visiones construyen políticas públicas, etcétera. Creo que también en la parte de seguridad pública existe ya, lo platicábamos, este consejo, pero se tendría que tomar en cuenta a las voces de los expertos, no solamente de las empresas privadas, sino también, ¿por qué no?, de la UNAM, de expertos en materia de seguridad ciudadana. Entonces, creo que es entre todos y entre todas, y como tú me estabas, ahora sí que me diste toda una clase magistral de cómo debo también yo de tomar mis medidas para poder tener mucha mayor precaución, para poder estar atenta y mitigar riesgos, ¿no? Qué triste que hemos tenido que llegar a tener que no cambiar, tener palabras claves, mover los nombres en tus teléfonos, estarte fijando, porque eso significa que no ha habido una atención previa, como bien lo hemos platicado, en un aspecto que es el más importante y uno de los más importantes, que es la seguridad para las y los mexicanos. Muchas gracias. Sin duda mucho que hacer y coincido contigo en cuanto a la suma, en cuanto al sector de seguridad privada y el propio gobierno, esa suma junto con el Consejo, que sea participativo. Como te había comentado, en el área de seguridad privada hay gente especializada en cada rama que pueda tener grandes aportaciones, y yo creo que eso debe ser el camino, la suma de ideas y de profesionales para generar una estructura, una estrategia de seguridad de preventiva, que eso me gusta que lo hayas mencionado, apostarle más a la prevención que a la reacción, y esto va a ser generando una cultura de seguridad, concientización y darle las herramientas de qué hacer para prevenir el delito y cómo reaccionar de la mejor forma. En el caso de las mujeres que se están viendo también tan afectadas en todo el país, hablemos, ¿qué medidas deban de tener? ¿Qué herramientas podamos darles para que pare estos feminicidios que tanto dañan a nuestra sociedad, ¿no? Es durísimo los datos que acabas de mencionar. Quiero decirte además, muy dolorosamente, son 10 mujeres asesinadas todos los días en nuestro país. Wow. Y son 9 mujeres desaparecidas. Y tristemente la Ciudad de México se ha convertido en el 4º lugar en mujeres desaparecidas de todo el país. Pero todo va yo lo veo de una manera que todo va relacionado, ¿no? Acaba de salir los datos del Estado de Índice de Derecho. Y quiero decirte que la Ciudad de México, en justicia civil, cayó al lugar número 30
de 32 entidades federativas. Y en justicia penal caímos al número 32. Wow. Entonces, bueno, pues desde ahí, por ejemplo, te habla de cómo se aborda la justicia en este país y te está diciendo claramente que en esta ciudad, y bueno, lo vemos con una fiscal a modo, que es Ernestina Godoy, con todo respeto, que me parece increíble, además, que quiera, participar en la terna para una reelección. Digo que tiene todo el derecho por reglamento del Congreso de la Ciudad de México, pero lo que creo aquí es que una mujer que si nos está dando estos resultados, que no los estoy diciendo yo, Mariana, no los está inventando, no los dice el Estado de Índice de Derecho, pues tendría que, por dignidad, retirarse. Por ejemplo, vemos cómo vamos sobre una lógica de justicia punitiva y no de justicia restaurativa. Sí. ¿No? En donde tienes las cárceles llenos de inocentes o también de hombres y mujeres que cometieron algún delito en materia administrativa y que con resarcir el daño no tienes por qué mandarlos a las cárceles. Tienes mujeres, por ejemplo, y hombres que están esperando sentencias por años, que están en prisión preventiva, que además ya lo dijeron, no solo lo dijo primero la Corte y se propuso el proyecto, sino también la misma Corte Interamericana ya le dijo a nuestro país que tiene que desaparecer la figura de la prisión preventiva oficiosa porque es completamente inconvencional, lesiva, que atenta a los derechos humanos. Y hemos visto además que en los países donde traes esta lógica de justicia punitiva, donde hay pena de muerte, o sea, en nuestro país no hay, afortunadamente, pero si nos vamos a Estados Unidos, ¿no? En donde existe pena de muerte y la lógica es bajo más el castigo, no significa que haya una disminución sobre los índices delictivos. No. Al contrario. En cambio, cuando te vas a esquemas de construcción de paz, ¿no? De toda esta parte de prevención del delito y además, en efecto, lo acompañas con una parte reactiva de táctica, de inteligencia, del fortalecimiento de los cuerpos policiales, no solamente en dignificación de sus salarios, de hombres y mujeres. Yo te platico que cuando mi mamá llegó al gobierno de la Ciudad de México, uno de los primeros puntos que observó y que modificó instantáneamente es que eran las mujeres policías desempeñando el mismo puesto, ganaban menos que los hombres policías. Increíble. Desde ahí, ¿no? Y hoy, que tristemente sabemos que más de la mitad de este país está comandado por el crimen organizado, pues evidentemente nuestros policías merecen un mayor fortalecimiento. Y no puede ser a través de la militarización de este país. Yo en mi caso, si hubiera estado en esa curul, hubiera por supuesto emitido un voto en contra de la militarización, que los militares merecen todo mi respeto, pero tienen otras tareas y otras funciones para el Estado. No es la seguridad, me refiero, claro, salen, sí, pero no es para estar ahí en las calles constantemente. Para eso se generó la Policía Federal, se profesionalizó, en fin. Entonces creo que tiene que ir a haber toda una combinación y la combinación también que la justicia y el Estado de Derecho existan. Somos los países en donde prácticamente el Estado de Derecho ha desaparecido. Vemos hoy el caso del fiscal Uriel Carmona, ¿no? Donde lleva 3 liberaciones, ahí le avientan la 4ª. Entonces, por supuesto, en donde la justicia se utiliza para perseguir opositores, para venganzas personales y no para realmente lo que debe de utilizarse. Entonces tienes las calles con delincuentes y que realmente sí tienen que pagar sus delitos, pero también que hay delitos, querido Víctor, que hay que también entender que no se tienen que pagar con cárcel. También somos muy hechos y estamos muy hechos a la lógica del dedo flamígero, sí, ¿no? Sí. Robó, castígalo, que se vaya a la cárcel. Pues no sabes también si robó por necesidad. Y te lo puedo decir que yo sí lo sé, porque 1101 días, 3 años, más de 3 años, di una batalla. Y una batalla que fue por la libertad de mi madre, Rosario Robles.
que un juez con una licencia falsa, en donde 3 años después le dijeron, discúlpenos, no encontramos nada. Además, recordar que además no se le acusó jamás ni por desviar un solo peso, se le acusó por otro tema, que no se le comprobó nada y salió completamente absuelta. Me tocó vivir los muros helados de una prisión y me tocó escuchar las historias de esas mujeres. Y me tocó escuchar mujeres jóvenes, por ejemplo, de 19 años, 20 años, que roban en una tienda de conveniencia y el juez, por ejemplo, todavía les adjudica el delito de asociación delictuosa para mandarlas a la cárcel. En vez de que generemos esquemas de lo que te decía, resarcir el daño por otro tipo de vías, como existen los mecanismos alternativos de solución de controversias y no esta lógica de y que se vaya, ¿no?, a los muros helados de una prisión. Y también decir que vivimos en un país donde a ti, si los medios dijeron, y muchos medios muy solidarios, pero así, se robó, entonces ya se robó, ¿no? No, hay que respetar la presunción de inocencia y también reconocer que como sociedad somos a veces lastimamos mucho a nuestros policías. Los cuerpos policiales son los que más se llevan insultos, los que más evidentemente no, sufren racismo, sufren clasismo, sufren discriminación, claro. En fin. Y para cerrar como con este comentario, fíjate que hace poco yo recibí amenazas, llevo 3 años recibiéndolas y decidí denunciar, que es lo que debo de hacer, recurrí a mi autoridad. Y me acuerdo que ahí hace 20 años, donde fui con la Policía de Investigación y al Ministerio Público, fue mi acta de entrega, cuando yo era jefa de departamento en Miguel Hidalgo, ahí en Participación Ciudadana. Yo te juro, Víctor, que cuando vi los mismos muebles, y todos rotos, y estás hablando de nuestra Policía de Investigación, pues bueno, yo creo que también la dignificación, o sea, tratar a la gente con dignidad cambia también completamente los esquemas mentales de cualquier ser humano, ¿no? Y el respeto. Y yo volteaba y decía, nuestra Policía de Investigación, que muchos de ellos, ¿no?, hacen su trabajo de verdad con todo el esmero, pero vivir en estas oficinas, en estas condiciones y con los sueldos que de por sí tienen. Entonces creo que tenemos que pensar en una visión integral, desde lo preventivo y, por supuesto, a lo reactivo. Y yo creo que aquí tenemos que participar todos y todas. Y entre ellas va la cultura cívica y el respeto a quien nos cuida. El respeto a quien sí sale de verdad esos días, porque a dar su vida no sabe lo que se va a enfrentar. Y en muchos casos puede ser que sea su misma vida por la protección de nosotros, las y los ciudadanos. Oh, y muy cierto, en la parte de la dignificación, la parte de humanización, como tú bien lo llegas a tocar, que es lo que nos hace mucha falta. Hoy por hoy, bueno, desaparecida Protección Federal, la policía que más se defiende es la Policía de Investigación, y hay gente que de verdad sacrifica a la familia o hace grandes esfuerzos, sacrificios para mantener una visión mejor por parte de la ciudadanía. Pero si nosotros no les damos o los dignificamos, dándoles un trato digno más humanizado en cuanto a las horas que están trabajando, en cuanto a su propia capacitación, pues si a eso le sumas también la falta de confianza de la ciudadanía, que es un tema que traías muy certero en cuanto a la falta de confianza en la administración, el que no vaya la gente a levantar una denuncia, porque no va a suceder nada para principio de cuentas, porque va a quedar a final de cuentas un acta levantada, y lo peor que va a pasar es que vayan a mi casa y que comiencen a investigar, ya con el miedo que tenemos hoy de nuestras mismas policías, ¿no? Entonces, la falta de credibilidad en el sistema de impartición
de justicia y de procuración, pues dice uno, no podemos tener cifras reales, ¿no? Y antes, por el COVID, decían, no, pues no van a atenderme, pero ahora los únicos delitos que se llevan al Ministerio Público son aquellos en donde nos piden el acta, y en este caso es para seguros. Si nos roban, dicen, no, no voy a ir. Incluso en algunos estados, me atrevo a decirlo con conocimiento de causa, cuando, por ejemplo, en Tamaulipas llega a haber algún incidente de un robo en carretera, dice, ¿sabes qué? No vayas porque ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Ni ven, ni vayas a ir porque conozco yo al fiscal o tengo gente, y si tú me vas a ir a denunciar, pues te voy a generar sin duda un problema mayor de lo que estás haciendo. Entonces, esa desconfianza pues, nos lleva a muchas situaciones, independientemente de que hay un punto bien importante que estás diciendo. Muchas veces las cárceles es para proteger a los que tienen dinero. No tienes dinero, vas a estar ahí no sé por cuánto tiempo con abogados de oficio y con un mercado que lejos de verdad resarcir o de generar reinserción social. Sí, la reinserción social, pues lo que estamos haciendo es que se están convirtiendo en universidades del crimen, ¿no? Hoy por hoy la gran mayoría o una mayoría o un gran número de los secuestros vienen directamente de prisión, desde donde se llegan a llevar la parte, la estrategia, y la gente que está afuera, que es el que lo lleva a cabo. Entonces, son aspectos bien importantes que de verdad a mí me da mucho gusto que estés bien consciente de ello, porque el que tengas esa dinámica o esa percepción y esa perspectiva de esta realidad con soluciones, pues yo creo que poco a poco se puedan ir llegando a formar nuevas estrategias de prevención y, como dices, con una buena capacitación de la policía, podamos llegar. Yo creo que México sí se puede, pero requerimos gente joven como tú, gente en el gobierno que nos esté representando y que crea en la suma, como lo hablamos en un inicio, de todas las policías que tenemos, entidades, y también la suma de la seguridad privada, que es importantísima. La opinión, a final de cuentas, el peor escenario es solamente el que puedan sumarse a, como lo vimos ahora en el COVID, que fueron los guardias, nuestros grandes héroes, a quienes mando saludos a toda esa gente que está sacando y que se expuso y que murió incluso para poder proteger a ellos, ¿no? Entonces, esa suma ya vimos que dio resultados, y vemos cada vez que hay acercamientos, aunque sea despacitos, hay acercamientos. Entonces, gente como tú que pueda apoyar iniciativas en donde se puedan sumar el sector privado y el sector público, sin duda nos hace falta muchas Marianas, mi querida Mariana. No, al contrario, no, más bien yo creo, como lo digo, es una tarea de todos. A ver, es como a nosotros los políticos nos dicen, ¿no? Guácala a todos los políticos. No, pues no todos los políticos ni son malos ni buenos. En todos los espacios creo que hay gente, ¿no?, muy respetable, como también hay gente que definitivamente no quieres volver a ver. La policía también es así, y en el derecho también hay abogados que, te lo juro, y yo que ya pasé por ahí, que dices, no quiero volver a ver a este abogado en mi existencia. Entonces creo que generalizar es completamente algo muy duro, y hay policías de verdad, en su gran mayoría, que entregan en su día a día, y yo lo puedo decir de mi propia experiencia. Puedo decir que cuando mi mamá estaba como secretaria de Estado, tuve la fortuna de contar con este apoyo de dos grandes mujeres que venían de la policía privada, y que siguen conmigo, trabajando conmigo, y quiero decirte que una de ellas pues perdió a su esposo en un operativo, y que si hubiera contado con muchísimas más herramientas, más equipo, créeme que seguramente igual la historia podría ser distinta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que por eso, o sea, tu fortalecimiento, además de nuevas tecnologías, digo, estamos al alcance de miles de tecnologías que pueden sin duda fortalecer no solamente tu C4, en fin, pero también ahí es en el barrio, en la colonia, en la comunidad. A lo que voy es que si tú también generas la proximidad, y esto es que regresas a esta vinculación, ¿no?, a esta cercanía de lo que es tu policía junto con la ciudadanía, pero además imaginémonos consejos de seguridad ciudadana,
¿no? Consejos de seguridad ciudadana, o sea, ciudadanos participando en tareas de seguridad pública, me refiero, no que ellos vayan a enfrentarse a los delincuentes, pero me refiero, sino que, por ejemplo, en la lógica de la nueva agenda urbana, entonces esta parte de recuperación de espacios públicos, pues van hacia esta lógica. O sea, no vas y solo tienes que recuperar el deportivo. Tiene que haber toda una intervención integral en esa colonia, en ese pueblo, en ese barrio. ¿A qué voy? Recuperas el deportivo, pero además abres un centro comunitario, pero además dignificas la calle, ¿no? En donde balizas, bacheas, evidentemente instalas más luminarias, en donde además dignificas tu entorno urbano, igual pintando las casas. Lo que trato de decir es que cuando haces estos esquemas y además los combinas con una buena estrategia de seguridad pública, pues va a ser un ganar-ganar en donde las mujeres caminen, ¿no? Tú iluminas una calle, bacheas bien una calle y le das una vista completamente a una sola calle. Créeme que la mujer, por ejemplo, yo lo he visto, camina de manera distinta a su propia calle. Y es terrible que las dinámicas, y lo hablábamos al principio, porque fíjate, la movilidad misma en la Ciudad de México para las mujeres no es igual. Las mujeres no van del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Las mujeres se mueven todo el tiempo, las mujeres van a trabajar, dejan a los hijos en la escuela, los llevan a sus actividades culturales, deportivas, van al mercado, en fin. Y entonces esta movilidad, por ejemplo, se ha visto afectada porque hoy en donde más inseguras se sienten es en el espacio público. Y por ello la importancia de generar iniciativas, por ejemplo, como la del espacio público, porque no tenemos por qué normalizar situaciones. ¿A qué voy? ¿En qué sentido? Si el otro día me decían, ay Mariana, pues qué exagerada de que te chiflen. No, discúlpame, yo no tengo por qué normalizar desde un chiflido hasta que ya existen incluso tocamientos, ¿no? Sí. Y que eso, o sea, no tenemos que llegar a que te violen para sentirnos profundamente agredidas. Entonces, por eso es lo que digo que con la experiencia de que si ya existe un consejo en donde, pues por supuesto está esta parte del gobierno, pero que también los expertos, ¿no? De estas grandes empresas privadas pudieran coadyuvar, no solamente en política, en opiniones hacia políticas públicas, sino también en materia de legislativa, pues es crucial, pero que además el gobierno garantice más presupuesto para las políticas públicas. Porque una política pública que no va acompañada de lana, se queda como letra muerta y se queda bien bonita en un simple papel. En intención. Porque, ¿no? Para poder contratar más patrullas, pues se necesita más dinero, ¿no? Porque para poder bachear una calle e iluminarla bien, pues se necesita dinero. Entonces, lo que quiero decir es que las acciones, los programas sociales y las políticas públicas, la prevención del delito, la construcción de cultura de paz. Y otro punto bien importante, infancia es presente y, por supuesto, presente significa futuro. Si nuestros niños crecen en entornos de paz, crecen en entornos de educación, no, evidentemente que te puedo apostar educación, paz, deporte, en fin, y con todas estas aristas, y no en familias con ambientes violentos. Yo te juro que esos niños en un futuro, en su adolescencia, no serán víctimas o victimarios. Cierto. Ahí hay un ejemplo clarísimo de prevención y una apuesta grandísima que hacer. Ahí es donde creo que tenemos que concentrar nuestros mayores esfuerzos, en donde tenemos que, y hoy más que estoy embarazada, pues por supuesto que uno de mis más grandes sueños como madre hacia Mateo es que Mateo conozca lo que es hacer el bien hacia el otro y a la otra, ¿no? Y lo que está mal hacia el otro y hacia la otra, que sea un buen niño, niña, que disfrute y por supuesto que sea un buen adolescente, que no sea una víctima y que por supuesto no sea un victimario. Y ahí hay una gran apuesta que se apuesta con educación, con cultura, con deporte y con otras herramientas. Entonces ahí es donde vas desde los elementos preventivos hasta los elementos reactivos. Diste en el clavo. ¿Sí se puede, Mariana? Por supuesto que se puede.
se puede, y además cuando tienes que respetar, por ejemplo, la autonomía también de los poderes, ¿no? El poder judicial tiene que funcionar. Hoy me da mucha tristeza que el gobierno federal, por ejemplo, haga estos desplantes frente al poder judicial, ¿no? Digo que como todos los días los atacan, simplemente porque no piensas igual o no, y con la policía en especial, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México y la de la Nacional, pues bueno, y tienes áreas como el CONAVIM, por ejemplo. CONAVIM creo que lo desaparecieron, sí, que era fundamental en la Secretaría de Gobernación. O sea, todas estas facultades que le arrebataron a la Secretaría de Gobernación, áreas de inteligencia que fueron arrebatadas, creo que y el presupuesto que se le ha quitado a la seguridad en este país, pues bueno, no en vano estamos bajo los resultados. Y si también, y con esto cierro porque sé que tenemos que ir a un espacio, si tú como presidente de este país te bajas a saludar de mano a la madre de uno de los capos más buscados en este país, pues bueno, pues creo que los mensajes hacia la falta también de oportunidades en un país donde, aunque nos digan que hay 5 millones menos de pobres, ¿no? Pues sabemos perfectamente que es porque ahorita contienen los programas sociales. Pero todo este laceramiento que existe, donde vemos estas dualidades, ¿no? Por ejemplo, en Álvaro Obregón, ¿no? Tienes tienes zonas de clases altas y enfrentitito tienes las barrancas. Todo eso lacera. Y todo eso, ¿cómo no voy a entender a la gente que todos los días se parte el alma para poder prosperar? Y no puede, y no puede, y no puede. Entonces, todo eso, pues por supuesto que genera una descomposición. Y aquí también hay que apostarle para reconstruir el tejido social. Y los muros de una prisión en países como Noruega se están tirando. Y aquí, al contrario. Tenemos hacinamiento, no se cubren los protocolos, los tratados internacionales, protocolos Mandela, en fin. Entonces, son muchas aristas que se tocan para este tema tan importante. Bueno, pues hay una pregunta obligada, ella que está dando mucha fuerza a la defensoría de nuestras damas mexicanas, en sí de la mujer. La pregunta que tengo, mi querida Mariana, ¿cómo, hablando, y sabemos que eres fundadora del movimiento Las Insurgentes, la pregunta sería, ¿cómo pueden los esfuerzos colectivos como influir en la promoción de la seguridad y el bienestar de las mujeres en la sociedad? Bueno, pues primero hay que decir que las mujeres, por ejemplo, cuando se acaba una guerra, a quienes se mandan a conciliar, a reconstruir, es a las mujeres. Porque las mujeres son conciliadoras, tienden puentes. Siempre, si nos damos cuenta, por ejemplo, el papel de participación de las mujeres en todos los ámbitos, no solo hablo de la política, en la colonia, en el barrio, en la comunidad, si hay un tema que tratar con la alcaldía, y te juro, en esa reunión va a haber una mayoría de mujeres. Sí. Si hay un problema en la escuela o de los hijos, te puedo asegurar que va a haber una mayoría de mujeres. Las mujeres no solamente realizan todas estas actividades que se nos han venido otorgando históricamente, que ojalá pues puede entrar toda esta lógica de la igualdad sustantiva y las nuevas masculinidades, porque, por ejemplo, las tareas del cuidado, ¿no? Las tareas del cuidado del hogar, que es el trabajo más difícil de todos los trabajos, pues siempre piensas en la mujer, ¿no? Cuando tendrían que ser tareas compartidas. Pero, por ejemplo, las mujeres, yo lo veía con los recorridos nocturnos que se hacían con Secretaría de Gobernación y se hacían con Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio pasado. Eran las mujeres de esa colonia, de ese barrio, de esa comunidad, porque, a ver, yo no puedo llegar y decirles lo que ellas mejor saben. Y ellas, no acuerpadas por su gobierno, ellas decían, ahí en esa esquina es donde nos asaltan, allá en esa otra esquina es donde más necesitamos luz.
No, la patrulla que se pone allá, mejor mándela a la otra calle, porque es donde más corremos riesgo. Las mujeres juegan un papel fundamental en todos los esquemas, no solamente de seguridad, sino de mejora de nuestras comunidades. Si juegan un papel fundamental en el papel de lo familiar, ¿a qué voy? 1 de cada 2 mujeres en este país somos jefas de familia, que sostenemos solas nuestros hogares, pero además traemos todavía cargas simbólicas, históricas, ¿no? Que todavía nos falta romper las cadenas. Pero si tú involucras a la M de mujer, porque México se escribe con M de mujer, créeme que sin duda serían un componente fundamental para materia de seguridad, porque ¿quiénes son las que más quieren que sus hijos estén jugando seguros en un parque? Las mujeres. Sí. ¿Quiénes son las que no duermen porque mueren de miedo y más hoy que nunca? Porque sus hijas o hijos regresen bien de algo que es su derecho, por ejemplo, que se diviertan. Las mujeres, y de por sí no duermen, desde que son mamás, a mí me dicen todo el tiempo, Mariana, te lo juro, el mejor consejo, duerme lo más que puedas, porque ya nunca más vas a volver a dormir. Y tristemente en estos tiempos y con estas imágenes tan dolorosas, con lo que ha pasado, por ejemplo, Lagos de Moreno, los jóvenes, wow. Tú que eres padre, Víctor, ¿no? Lo que vimos, por ejemplo, ahora en Puebla, las golpizas a los jóvenes y a este joven que tristemente perdió la vida, pues no quiero imaginarme, yo creo que claro, tú como padre, pero principalmente son las mujeres que si ya no dormían, ahora, pues ¿qué te puedo contar, no? Entonces, el papel de la mujer es crucial en la construcción de paz. El papel de la mujer en esta parte de concientización, en fin, de construcción, de tejer. Las mujeres tejen y tejen muy fino. Tejen estas redes de amor y de reconciliación. Y creo que si algo hoy a este país no le abona, ya son los lenguajes de odio, de polarización, de división. La patria, nuestra patria, no distingue, como una madre no distingue. A una mamá no le dice a sus 3 hijos, tú eres chairo, tú eres fifí, tú eres aspiracionista. Para ella todos sus hijos son iguales. Es igual para nuestra madre, para nuestra patria. Para nuestra patria todos y todas somos mexicanos y mexicanas por igual. Bravo. Por eso no podemos tener, yo por supuesto que a favorcísimo de que las empresas privadas en materia de seguridad existan. Pero lo que te quiero decir es como ahora con los libros de texto. ¿Qué hacen? Que abren una brecha de desigualdad. Porque habrá quienes pueden contratar una empresa de seguridad para poder tener seguridad privada. Pero tú lo sabes, Víctor, mejor que nadie, que la mayoría de esta población, de las y los mexicanos, de las y los ciudadanos, no tienen la capacidad económica de poder contar con una seguridad privada o de poder contar con herramientas tecnológicas para sus hogares, etcétera, para fortalecer su seguridad. Entonces, por ello, lo que yo decía, generar políticas públicas en donde, por supuesto, generes que esto no sea solo exclusivo de un pequeño sector, sino es como la salud, ¿no? Con todo este relajo que se trae en tema de salud, en donde vemos un desmantelamiento completamente de la salud en este país, ¿no? 50 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud por la desaparición del Seguro Popular. Y entonces, y el ISSSTE y el IMSS desmantelados, pues claro, se vuelve un privilegio la salud para quienes tienen dinero, ¿no? O sea, y la salud es un derecho constitucional. Sí. La seguridad también. Lo es. Entonces, la seguridad no tendría por qué ser exclusiva de un sector que tiene el poder económico de poder recurrir a empresas privadas, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que coadyuvar gobierno con las empresas privadas, asimismo con el fortalecimiento de lo que cuenta ya el gobierno, sus cuerpos policíacos, en fin, pues es fundamental. Es ahí donde digo que, lo privado tampoco está peleado con lo público, al contrario, cuando además
se hace bien, con el respeto a cada una de las partes. Entonces, y sobre lo que decías, yo lo veo, por ejemplo, en Iguala de la Independencia Guerrero, donde el presidente, el arquitecto David Gama Pérez, me dio una oportunidad y construí lo que se llama La Colmena. La Colmena es un programa en donde a través de oficios capacitamos a mujeres. Bravo. Y además les damos magistrales de contabilidad, de planes de negocios, de estudio de mercado, de creación de páginas de web, en fin. Te quiero decir que la media de las 1,000 alumnas que forman parte de La Colmena emprende, bueno, primero no, el resultado final ya el 84.2% emprende. Pero mi media de entre lo que ganan es entre 7,000 a 11,000 pesos. Wow. Pero además, ¿qué pasó? Como utilizamos los centros comunitarios del ayuntamiento, ¿no? Los parques DIF, nos fuimos a los patios también de algunas de las maestras, en fin, se generó comunidad, colectividad, ¿no? Entonces también las mujeres, por ejemplo, se acompañan a sus casas, ¿no? Si se les hace noche, yo te acompaño, amiga, nos vamos juntas. O sea, si vas viendo, no solamente tiene que ver con el ingreso de que ya ganan más y además es tratar con dignidad a las mujeres, no a través de una dádiva, sino las mujeres lo que no queremos no queremos que nos regalen las cosas. Es que nos den los empujones para nosotros, porque no hay nada más digno que el saber que el plato que comemos es producto de nuestro propio esfuerzo. Bravo. Pero además, lo que se genera en este entorno son 12 semanas, de las 4 horas de clase, pues tienes un hombro con el cual llorar, una mujer en la que recargarte, en fin. Pero además se van juntas a sus casas, toman el transporte público juntas. Entonces vas generando esquemas de seguridad entre ellas mismas. Entonces eso es súper bonito, lo vas viendo. Y esto para mí, rompimiento de cadenas, y que además se da en un municipio que te puedo decir que el presidente municipal ha hecho absolutamente todo y lo platicamos al inicio. Es una tristeza que pues dependas de lo estatal y de lo federal para hacer intervenciones de seguridad pública como tú quisieras hacerlas cuando estás además ahí al mando, y que mucha gente no entienda que la seguridad pública, ¿no? Y porque evidentemente que es algo tan sensible, culpas, evidentemente, ¿no? Es que el presidente municipal no está cumpliendo con el tema de seguridad pública. Yo te puedo decir que el arquitecto David Gama hace todo lo que puede en prevención, hace todo lo que puede en ir, bachea, pavimenta todos los días, pero la gente no va hacia esta lógica de entender que depende del gobierno del estado y del gobierno federal. Entonces, creo que ahí también esta parte donde la ciudadanía tiene que involucrarse también en sus procesos, es muy, es crucial, porque básico. Luego criticas al gobierno, pero soy un ciudadano que no participa, soy un ciudadano que no se informa, soy un ciudadano que no quiero que mis calles no se inunden, pero tiro la basura en la calle. Bueno, pues en la seguridad es exactamente lo mismo. Sí. No quiero, por supuesto, que la policía trabaje bien, etcétera, pero maltrato a mis policías y además los ofendo, etcétera. Entonces, creo que esto tiene que ver con esquemas también de corresponsabilidad. Sí. De gobiernos con ciudadanos y ciudadanos con gobiernos. Y hoy más que nunca que la sociedad civil ha tomado un papel fundamental y que tenemos expertos maravillosos en materia de seguridad pública en este país y que están en los ámbitos privados y que también sus voces serían cruciales para generar una planeación y no estrategias de balazos, no abrazos y no balazos que ya vimos a 4 años que no funcionan. Caray. Que no funcionan. Y te quiero poner, hace rato tú decías algo, te quiero poner un ejemplo de un caso de Santa Marta, Catitla. Mi querida Chave lleva más de 20 años por secuestro en Santa Marta. Quiero que sepas que Chave le habló el hermano y le pidió que por favor recogiera el dinero, un dinero. Pues si a mí me habla mi prima y me pide el favor de, oye, tú estás más cerca que yo, pues claro, voy y recojo el dinero. Y fue y recogió el dinero y en ese momento cayó el operativo y era el dinero de un secuestro. ¿El hermano está suelto?
y Chávez lleva lo que te comenté de años Wow. recluida. Entonces, también aquí nuestros cuerpos policíacos, también nuestros jueces de control. Lo que te digo, la Procuración de Justicia no puede pactar con la impunidad, no puede pactar con el crimen organizado. No puedes, no, hay mujeres que están por el delito de secuestro en centros penitenciarios que las mismas víctimas no los reconocen como sus agresores, no los reconocen como sus secuestradores, pero con tal de darle trámite, ¿no?, al asunto de los jueces de control, órale, ¿no? Hay estudios incluso que muestran, estudios que por ser mujer acusada por el mismo delito frente a un hombre, ya lleva 5 años más de prisión. Entonces, en lo que en Noruega se tiran muros de unas prisiones y se generan esquemas de reinserción social, aquí se enfrían más los muros helados de las prisiones y de nuestros centros penitenciarios, que han sido también un sector completamente invisibilizado ante la sociedad y que es muy importante voltearlos a ver. Te quiero comentar con mucho gusto referente al tema de las mujeres que hoy por hoy en el sector privado de seguridad tenemos grandes líderes y maestras. Te puedo hablar de Brisa Espinosa, que está como directora de ASIS International, el capítulo México, a quien mando un saludo. Te puedo hablar que de las asociaciones más grandes tenemos a la directora ejecutiva, que es esta Verónica Torres Landa, la maestra. Te puedo hablar de que hay un grupo incluso de mujeres que le llaman WIS, Women in Security, que está con Maritere, también a quien saludo. Te puedo hablar de una Gigi, que es otra líder. Te puedo hablar de Perla Sin Pretextos, que hasta se me ocurre en algún momento en esta parte de este tipo de capítulos, el poder sentar mujeres de la política de gobierno o política y mujeres del ámbito de seguridad privada, que sin duda alguna puedan tener también grandes aportaciones en la lucha de la protección de la mujer. No nada más en ello, porque también ellas tienen sus propias especialidades. Entonces, me gusta esa idea de empoderar, seguir empoderando a las mujeres. Yo te escucho y de verdad me quedo así, digo, te escucho y digo, y proyectas esa fuerza de cómo sí se pueden hacer las cosas. Ojalá que me aceptes que podamos tener una mesa redonda entre tú y tus amigas, las personas que están dentro de la política de nuestro país, o que han estado, que puedan aportar junto con la del sector privado a todas estas mujeres que acabo de nombrar, que saludo y respeto. De verdad, que yo digo, qué bueno. Hoy nos asomamos al sector de seguridad privada que era exclusivo del hombre y vemos que los grandes líderes, ahora son las grandes líderes que estamos teniendo. Tenemos a Anita Guzmán y perdón por si no estoy mencionando de otras asociaciones como es Amexi, que son asociaciones ya dedicadas y especializadas en las 13 áreas que hoy en México tenemos. Entonces, si me permites, ahí te voy a invitar y voy a invitar a ellas, cuando menos a estas líderes, para ver de qué forma podemos sumarnos. Yo creo que es momento, a través de esta sección de convergencia, de poder cómo sumar y llevar a hechos a nuestro México a mejores resultados que los que estamos teniendo y en protección y en pro de la mujer. Y yo no quisiera hacer a un lado este tema que tú estás tocando en cuanto a la reinserción social, en cuanto a la impartición y procuración de justicia y de la injusticia que existe, que sin duda es un problema que, como lo mencionabas, mi querida Mariana, el tema de que es algo que está invisible, pero que es tangible lo que está sucediendo. Desde la sobrepoblación, desde la falta de un sistema, ya no se habla nada más de mujeres, sino también en términos generales que hay más de hombres, que realmente salgan de ahí. Bueno, en primera, el que la ley se aplique en cuanto o la justicia se aplique para poder meterme a alguien en prisión, es el sistema que está existiendo ahí. Se habla, mi querida Mariana, de que incluso las cárceles están controladas por los propios cárteles. Se habla de que pues si tienes dinero, pues lo hemos visto,
que los que tienen recursos, bueno, pues tienen drogas, tienen absolutamente televisión, prostitutas, tienen buena comida, es decir, no sufren. Sufre el que no tiene los recursos y es al que a final de cuentas también experimenta. Hay unas leyes internas un tanto difíciles. ¿Cuál sería tu opinión a este respecto? ¿Existe esto que estoy mencionando, de que incluso dice, sí entro a prisión, pero yo pongo al director de este Ceferezo, de estos centros de rehabilitación social, y yo puedo incluso salir o no? Tú que has estado muy cerca de ello, fuera de tener el testimonio o de decirte existe o no, es ¿qué solución, hacia dónde vas? ¿Qué es lo que tú estás sugiriendo para esta impartición de justicia, para esta gente, que la gente pobre es la que está allá adentro, los grandes ricos pues ya están fuera, ¿no? Y se van a seguir protegiendo y seguirán amparándose. ¿Qué se puede hacer para estas personas que por robar 15 piezas de pollo están 4 o 5 años en un ambiente que realmente es una pesadilla? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú pretendes lanzar? ¿Cuál crees que sea la solución para esto? Que no es fácil porque no lo hemos hecho en muchos años, pero tú que lo has vivido de cerca esto, ¿qué propones, mi querida Mariana? Bueno, pues se dio un gran paso con nuestro sistema de justicia penal cuando pasamos a los juicios orales y con el ministro Luis María Aguilar en su momento. Pero tristemente, de la letra a la acción, estamos viviendo dos realidades completamente distintas. Nuestro sistema de justicia penal tendría que estar garantizando constantemente pues, la presunción de inocencia, el debido proceso, ¿no? El principio pro persona, la legítima defensa, los derechos humanos. Y pues lo que vemos en la cotidianidad es que nuestro sistema de justicia penal pues está acompañado de un fenómeno de corrupción terrible, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas de las mujeres que se atreven a demandar, que son pocas frente al número de delitos cometidos hacia nosotras, sí. Pues también tiene que ver muchísimo, en efecto, con toda la parte de la burocracia, la corrupción que existe muchas veces y todavía, y lo saben las mujeres a quienes hoy les hablo con toda mi alma, que nos enfrentamos a ese escritorio, y porque yo también he denunciado por violencia, y se nos cuestiona y se nos sigue diciendo que seguramente nosotros fuimos quienes lo provocamos. Increíble. Y que nosotros, pero además la revictimización, por ejemplo, es un elemento que es durísimo, ¿no? El estar revictimizando, el que estás ratificando constantemente, ya te llegó la notificación para que vuelvas a ratificar, en fin, son procesos jurídicos muy, muy, muy desgastantes. Entonces, va desde los mismos ministerios públicos hasta nuestros jueces de control, que hay una tristeza profunda porque los jueces, una gran parte de los jueces, ven a la mujer como la Eva que se comió la manzana, ¿no? Entonces, y por supuesto, una arista durísima, un punto que hay que ponerlo como foco rojo, que es el 19 constitucional. No, hay 13 medidas cautelares. O sea, tú me estás hablando ya de la cárcel. Pero antes de llegar a la cárcel, sí, hay 13 medidas cautelares en el 19 constitucional para este catálogo de delitos graves. Llámese homicidas, violación, secuestro, etcétera, delincuencia organizada. Lo que quiero decir con esto, la prisión preventiva solo se debería de utilizar en casos muy específicos que la persona a la que vas a mandar a prisión está poniendo en riesgo la vida, la seguridad de la otra, del otro, o de los otros o de las otras. Solo en ese caso. Para antes de esta medida número 14, que es la prisión, hay 13 medidas más. Ve a firmar, entrega el pasaporte, ponte un brazalete, en fin, hay 13 medidas. Pero antes incluso que el 19 constitucional, pues hay delitos que se cometen en materia administrativa, en otro tipo de materias del derecho, y que pueden resarcirse los daños bajo otros mecanismos.
Otros mecanismos, ok, robaste, no está bien robar. Por supuesto que no voy a decir que está bien robar, pero eso no hace a la persona ni un asesino, ni un violador, ni un secuestrador. Entonces, hay maneras de resarcir el daño por vía de pagar lo que evidentemente económica, pero además bajo esquemas, insisto, de educación, de capacitación, de fortalecimiento en muchos aspectos. Entonces, tristemente, sí, en la letra, la ley, nuestro sistema de justicia penal se lee precioso. Sobre los centros penitenciarios. No, tampoco creo que, digo, hay directores que son bastante buenos. Sí hay una tristeza, por ejemplo, en la parte de los defensores públicos. Muchos que realmente sí quieren llevar sus casos, pero pues tienen 400 casos en sus manos y ganan absolutamente nada y por supuesto se saturan. Muchos que no entendieron, o más bien, como no hay un sistema de profesionalización de la Defensoría Pública local, pero sí de la federal. Okay. Pues evidentemente hay muchos que tristemente abandonan sus casos, abandonan, ¿no?, a esas mujeres, a esos hombres. Y eso es dolorosísimo. Porque imagínate que si hay algo en el derecho, en el argot de los abogados se les llama principio de armas, que es como yo te acuso y yo tengo que conocer con previo tiempo de qué me estás acusando para defenderme y estar en piso parejo, ¿no? Así debe de ser la justicia, de piso parejo. Y pues cuando no tienes cómo pagar un abogado, cuando tu defensor público te abandonó, cuando evidentemente no es que las familias abandonen a quienes están en un centro penitenciario, es que pues evidentemente la movilidad tiene un costo. Sí. Estás hablando de que la cárcel no solamente descompone emocionalmente, descompone emocionalmente, económicamente, familiarmente y descompone todo el entorno social. Real. Entonces, muchas veces no es que abandones a tu familiar, es que evidentemente pues venir a hacer 2 horas de transporte, 3, 4, hay quienes vienen desde otros estados, a ver a sus familiares, pues evidentemente les implica un costo que puede ser el costo de los útiles de los hijos para poder ir a estudiar, de la comida del mes de esa casa. Entonces, insisto, si tú vas a las cifras, más del 40% en algunos de los centros penitenciarios son inocentes. No tienes a la persona indicada. Entonces, ahí por eso es cuando yo hablo de juzgar con perspectiva de género, en donde se habla de que en este país no hay cadenas perpetuas y sin embargo conoces casos que se les dictaron 72, 66 años de prisión, de mujeres que están en prisión preventiva. Fíjate qué ilógico es esto. Las mujeres de prisión preventiva, o sea, y acuérdate que aquí la presunción de inocencia, o sea, tú no eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Que lo eres, ¿no? Entonces, ¿sabes cuántas horas tienen las que están en prisión preventiva para ver la luz del sol al día? No. 1 hora. Wow. 1 hora, ¿no? Entonces, quiero decir, por ejemplo, que nuestros centros penitenciarios, muchos de ellos sin duda no cumplen con los tratados internacionales, con los protocolos Mandela. Yo te puedo decir que tienen que comprar su agua potable para poder tener agua. No es que no llegue el agua, sí llega, nada más que la calidad de agua es terrible. Y pues sí, en muchos espacios se dan privilegios, ¿no?, a base de compra-venta. Y yo, por ejemplo, que viví la cárcel, te puedo decir que jamás solicitamos ninguno de ellos, porque así debe de ser. Porque si tú estás pidiendo justicia de piso parejo, claro, entonces tú tampoco puedes no ser incongruente con tus acciones. Lo que sí es que creo que, por supuesto, todas las mujeres y hombres de los centros penitenciarios también son seres humanos que merecen vivir con dignidad. Y no merecen vivir en celdas de 2x2 con 15 compañeros alrededor. Los niñitos y las niñitas no merecen crecer en donde se está drogándose, donde se está evidentemente, donde hay violencia, porque entonces la normalizan. No, pero tampoco se puede dejar a los niños y a las niñas a partir de los 3 años en los centros penitenciarios, porque es cuando empiezas a tener, ahora sí, ya a generar tus recuerdos fijos. Conciencia. Entonces, hay de verdad
centros penitenciarios es un tema que se debe de abordar y que además sí se tiene que pensar, porque pasas por esos muros grises y nunca los volteas a ver. Y es muy triste porque hay un refrán, ¿no? Muy famoso que dicen como, fueron por el carnicero, no hice nada, fueron por el de la tienda, no hice nada, y cuando vinieron por mí, nadie hizo por mí. No se trata si el actor o la persona en la que estás nombrando te cae bien o te cae mal, sino cómo estamos permitiendo que se construya la justicia en este país. Porque si a alguien la meten por una licencia falsa, sin ningún argumento real, ¿no? Y si así lo permitimos, mañana puede ser cualquier otro, tú o cualquier otra, y no te lo deseo, y a nadie se lo deseo, por supuesto. Yo viví con mi madre 3 años de cárcel. Difícil. 3 años en donde en efecto prepararle la comida, llevársela a los días de visita, salir de esos muros que huelen a humedad. Yo huelo hoy la humedad y todavía me trae esos recuerdos, porque además hay todo un estudio de las segundas víctimas, ¿no? No solamente es la víctima quien está dentro del centro penitenciario, sino los hijos, las hijas, las hermanas, los hermanos. Entonces, sí, pues la libertad fue maravillosa, y ver salir de esas puertas a mi madre de Santa Marta, Catitla, fue el día más maravilloso de mi vida. Me enfrenté al Estado, pero nadie te repone esos 3 años. Pero también la cárcel me enseñó y nos enseñó a mi madre y a mí a reflexionar algo muy importante, a no juzgar, entender que cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, tenemos una historia atrás, y que también muchos y muchas llegamos a cometer errores por determinadas razones que la misma vida nos puede ir llevando. Y yo soy una mujer que cree en las segundas oportunidades, y soy una mujer que cree que cuando uno quiere ser mejor y recibe las herramientas para poder ser mejor, pues mejora. Entonces, el dedo flamígero para mí es como, creo que una de las peores situaciones. O sea, es como cuando quieres tratar el tema de adicciones o alcoholismo, en vez de verlo como lo que es una enfermedad que viene a partir de, que es el tema de salud mental. Ay, míralo, ahí va de borracho. En vez de juzgar, entender que esa persona está utilizando, por ejemplo, el alcohol, las adicciones para tapar un mundo de emociones, que además no tendríamos que llegar a lo más lamentable, que es el suicidio, porque si se atiende desde la ansiedad, desde la depresión, con todo un sistema de especialistas, etcétera, no tendríamos que llegar a los niveles de suicidio que nuestro país vive. Increíble. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo en la parte delictiva. Si nosotros atendemos, y lo que te decía de nuestros niños y niñas, si nosotros damos garantías, y si nosotros también, y si el Estado propone, y por ejemplo, aquí me duele y sé que me queda poco tiempo, pero al haber arrebatado de las manos a las mujeres de este país las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, los programas como Prospera, las escuelas, como ya dije, de tiempo completo con sus comidas calientes. Pues, ¿qué significa? Las mujeres que podían y contaban con todas estas herramientas para que sus hijos estuvieran en un lugar seguro mientras ellas iban a cubrir sus horarios laborales, hoy muchos de esos niños que no tienen, por ejemplo, la mano de una abuela, que las abuelas otra vez se convierten en mamás, pues crecen en las calles. Y crecen en las calles viendo al que se droga, viendo al que roba. Entonces, por supuesto, agresivas, empiezas hostiles a normalizar la violencia. Y por eso es cuando te comento que, pues, por supuesto, cuando tú normalizas la violencia, pues ese niño o esa niña seguramente en un futuro será la víctima o un victimario. Entonces, los centros penitenciarios creo que tienen que tener un espacio específico de discusión, y mucho por no solo legislar, sino desde nuestro poder judicial, sí, hacer una revisión muy profunda desde los ministerios públicos hasta los jueces, y por supuesto ya llegar a esas rejas que son terribles, porque me tocó vivirlo en carne no propia, pero sí a través de mi madre. Y yo es algo que no le deseo absolutamente a nadie, y es algo que sin duda me enseñó y me dio grandes lecciones de vida.
Pues gracias por compartirnos un poco de tu experiencia. Yo creo que a todos nos sensibiliza, que esa parte de humanización es bien importante en todos los aspectos de nuestra sociedad. A mí me da mucho gusto que hayas estado participando hoy, mi querida Mariana, bien interesante. Yo creo que contigo podríamos estar aquí 8 horas, sin duda, porque esa parte de humanización de la Defensoría en cuanto a las mujeres y de los problemas que de manera muy exacta los estás llevando a la problemática que existe dentro de la sociedad del sistema de impartición y de procuración de justicia, es algo que nos va a estar, que nos va siempre a interesar a todos. Pero más es el de verdad agradecerte el que veas también el enfoque de nosotros que estamos en esta trinchera del sector privado, decir, sí se puede, el que tú hayas mencionado, ¿sabes qué? Sí es importante el coadyuvar entre el sector de seguridad público y el privado, con los especialistas, con las mujeres que también tenemos aquí. Me da de verdad mucho gusto y nos da, yo creo que a muchos de todos nosotros, la esperanza de que el camino pudiera ser más corto a través de las grandes promesas políticas de nuestro país, como eres tú, mi querida Mariana. Gracias. El que podamos enlazar o coadyuvar y enlazar nuestros conocimientos para tener un mejor México, porque todos, y más ahora, y que de verdad te felicito porque vas a ser madre, que es un privilegio para el ser humano el serlo. Entonces, yo creo que eso te está llevando a ser más consciente, de decir, pues a qué terrenos voy a traer a mi hijo, ¿no? Y que eso te compromete más como mujer, lejos de defender y de generar programas para salir adelante a la mujer. Es decir, pues ahora también ya como madre, ya va cambiando la perspectiva de como ciudadana, como madre, el decir, ¿en qué México quiero que esté mi hijo? Entonces, pues yo te agradezco mucho, de verdad. Te agradezco también que hayas compartido estos momentos que vivieron juntos tú y tu madre, porque ella estaba, pero la afectación es en general. Entonces, yo te pediría que nos apoyes, que de verdad conozcas ese sector. Nos gustaría que nos concedieras el honor en que tuvieras más participación con nosotros, porque nos hace falta gente como tú, gente que pueda transmitir al sector político, decir, oye, están ellos, vamos a apoyarlos, están bien organizados, hoy por hoy te lo mencioné, todas las cabezas de seguridad en las principales asociaciones están con las mujeres, grandes líderes, grandes mujeres también, madres que están preocupadas, y como lo dijiste, ¿no? El hecho de que la que más se preocupe sea la madre por los hijos, eso las hace tener unas ideas mayores que la que podamos tener nosotros como hombres, ¿no? Con toda honestidad, con el mayor esfuerzo. Y pues espero tenerte por aquí cerca, de verdad, muchas gracias. Y que me gustaría sentarte con nuestras líderes que tenemos, que tú también nos dijeras, oye, pues yo me voy con 3 mujeres también que estamos actuando en beneficio desde el sector político, en beneficio de la ciudadanía en el sector de seguridad, para ver qué sinergia se puede hacer, que pueda tener grandes resultados, sin duda, mi querida Mariana. Muchas felicidades porque vas a ser próximamente mami, que el niño ya tiene nombre, se llama Mateo. Pues bueno, de aquí tenemos la primicia también del buen Mateo, que sin duda va a ser un gran ciudadano, que es este tipo de ciudadanos y de grandes hombres son los que hacen falta en nuestro país, con grandes ideas y con la trayectoria que tú tienes, por supuesto, pues un gran ejemplo para muchas mujeres y para muchos hombres, porque decirlo que nada más mujeres y hombres, el verte ocupada, el verte empoderada, el verte teniendo acciones y mayormente que tengas esa conciencia, yo creo que siempre vas a ser bienvenida. Ojalá que algún día nos concedas el honor de invitarte a algún desayuno de nuestra asociación para saber temas que contigo, podríamos estar muchas horas, que sin duda van a ser muy beneficiosos para nuestro sector. Nuevamente, muchas gracias, mi querida Mariana. Y no, gracias a ti, Víctor.
Y pues yo no soy una experta de la seguridad, son ustedes. Y creo que hoy, bueno, siempre se requiere de reunirse y de juntarse con los mejores equipos. Uno no puede ser todóloga o todólogo en la vida, sino hay que saber escuchar. Escuchando creo que es donde se dan los tiros de precisión correctos para justo hacer las acciones o las políticas públicas necesarias para dar tiros asertivos, ¿no? Y que den resultados para las y los, no solo capitalinos, sino para nuestro país completo. Pero tú también hay que felicitarte porque tú eres ejemplo de un gran padre. Muchas gracias. Donde no solo somos las mujeres quienes participamos en este papel tan importante de la educación, y no, aquí tú eres un padre de un gran hombre que muchas gracias. Evidentemente el que nosotros vayamos construyendo la igualdad sustantiva, entendiendo además las nuevas masculinidades, es importantísimo. Y yo felicitarte también a ti y felicitar a tu hijo, ¿no? Que al papá no se le ocurre otro nombre más que se llamaron igual. Y porque es un gran hijo. Y eso habla también de que sí tuvo una gran educación, lo que hablábamos ahorita, y por eso tienes en tu familia un gran hombre. Muchas gracias. Y que eso es lo que necesitamos. Buenos hombres, buenas mujeres en el sentido, no desde la óptica moral, sino de estos valores que en muchos aspectos hemos perdido. Sí. Y que se nos olvida también una palabra que es muy importante y que es ser empático con el otro. Yo sé que muchas veces no podemos vivir en carne propia lo que el otro vivió, pero por lo menos a veces no nos damos cuenta que una pequeña acción, una palabra, un abrazo, un buenos días puede cambiar la vida consistentemente de cualquier otro ser humano. Entonces, hoy más que nunca nos necesitamos de todos y de todas. Aquí nadie falta, nadie sobra. Nadie sobra, al contrario, faltan muchos. Y si hacemos ese gran equipo es momento, y con esto cierro con una frase que hace poco mi madre me dijo, es momento de abrazar nuestra bandera y ponernos nuestras capas de heroínas y de héroes, porque hoy hay algo que es un bien mayor que nos une, que es la patria, que es nuestro México, y nos toca desde nuestras trincheras pelear por nuestro querido México. Y eso, pues aquí estoy, como bien lo dices, no es solamente por Mateo, sino por las hijas y los hijos de las y los mexicanos que van a tener hijas e hijos, y de esos niños y esas niñas que será nuestro futuro de nuestro país. Pues muchas gracias por el honor, muchas gracias por tu visita. Colegas, amigos de seguridad, si alguien tiene alguna idea, Mariana nos ofrece el poder unir estas fuerzas, poder escuchar, en el caso de las mujeres, decir, oye, Víctor, pues me interesa tocar este tema, vamos a sentarnos, vamos a sumarnos. Mariana también ya me dijo, y lo digo abiertamente, vamos a ver a quién podamos traer, Víctor, que pueda sumar para esta coadyuvancia entre el sector de seguridad y el sector de seguridad privado y público en esta sección que es Convergencia. Aquí esperamos tus comentarios y gracias. Yo creo que estás igual que yo de emocionado por esta personalidad de la política y servidora pública joven y de estas grandes promesas. Entonces, los esperamos con nuevas sorpresas. Cualquier idea siempre será recibida, y recuerden que aquí abrimos este espacio para todas las voces. Si alguien tiene algo a favor para hablar bien de la seguridad y de la seguridad privada y a favor de nuestro país, aquí vas a ser bienvenido. Muchas gracias, buena tarde. Mariana, nuevamente muchísimas gracias. Buena tarde. Y de corazón, muchas gracias por tu presencia. No, la agradecida soy yo. Muchas gracias. Hasta pronto, nos vemos en la próxima sección de Convergencia con nuevas sorpresas en este nuevo proyecto que tenemos. Muchas gracias, buena tarde.